Cordialísimo saludo a la comunidad olímpica colombiana y a la del deporte nacional en general. Les damos la bienvenida a una emisión más de este espacio Olimpismo en Acción de la Academia Olímpica Colombiana desde los estudios de la Dirección de Comunicaciones del Comité Olímpico Colombiano en la Unidad Deportiva El Salitre de la ciudad de Bogotá. En la siguiente hora les llevaremos a ustedes una serie de actividades que son las que conforman el programa elaborado en este año 2024 por la Academia Olímpica Colombiana. Nuestro saludo al presidente del COC, Ciro Solano Hurtado, y a nuestro director de comunicaciones, Filiberto Roja Ferro, y también al productor Víctor Restrepo, quienes están acá haciendo posible esta nueva emisión de Olimpismo en Acción, el programa institucional, reitero, de la Academia Olímpica Colombiana. Bueno, hace 8 días les hablamos de la primera gran actividad que realizaremos en este año bajo la dirección de la actual Junta Directiva de la Academia Olímpica Colombiana, que es el Congreso Internacional Olimpismo, Desarrollo y Paz. También sobre eso hablaremos en esta ocasión. Hoy estaremos aquí con varios compañeros de la Academia Olímpica Colombiana quienes nos van a resumir las actividades que tienen a su cargo durante este año 2024, que será de muchísimo trajín, de muchísimo movimiento, porque la Academia Olímpica Colombiana no se detiene. Y en el 2024 las actividades aumentan, porque como aumenta el compromiso que tenemos en este momento con la defensa y preservación de los valores olímpicos, que es la misión fundamental de la Academia Olímpica Colombiana, conformada por 20 académicos escogidos de acuerdo con unos perfiles, con unas competencias, con unas capacidades, para que podamos llegarles a todos ustedes con el mensaje que nos dejara hace muchos años el barón Pierre de Coubertin alrededor del deporte como factor educativo, del deporte como factor cultural, del deporte como desarrollo, como paz, en fin, una cantidad de elementos que constituyen la filosofía olímpica creada por este prohombre del olimpismo, Pierre de Coubertin, restaurador de los Juegos Olímpicos modernos en el año de 1896 en la ciudad de Atenas, Grecia. Nuestro saludo en este momento a Rocío Gámez, nuestra secretaria del Comité Ejecutivo de la Academia Olímpica Colombiana, a Beatriz Mejía, integrante de la Academia, a Felipe Contecha, desde la ciudad de Ibagué, y a Beatriz Mejía, quien se encuentra en este momento en la ciudad de Medellín, y Luis Hernando Hernández, Lucho Hernández, la persona que nos está asesorando y que tiene a su cargo una de las facetas más importantes de este año en la Academia Olímpica Colombiana. Bueno, Rocío, con el saludo, Rocío, háganos un resumen de la actividad del Congreso, de la organización del Congreso Olimpismo, Desarrollo y Paz que tenemos programado los días 3 y 4 de abril próximo en el Paraninfo de la Academia Colombiana de la Lengua, en el centro de la ciudad de Bogotá, que ese es un punto importantísimo porque es el sitio adecuado para hablar del conocimiento, para hablar de valores, para hablar de principios, en fin, como lo haremos en esa oportunidad. Los días 3 y 4 cumpliremos una serie de actividades en las cuales estarán presentes importantísimas autoridades del olimpismo internacional y del deporte internacional, mundial concretamente, como sería, bueno, cuéntenos usted cuáles son los invitados que tenemos para ese primer encuentro grande, el primer Congreso de Olimpismo, Desarrollo y Paz. Adelante, Rocío. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, compañeros académicos. La verdad, desde hace algunos meses, desde el año anterior, nuestra vicepresidenta, la doctora Clemencia Anaya Maya, hizo un vínculo con la Academia Olímpica Internacional, especialmente con el presidente de la Academia Olímpica Internacional y con el director educativo en Grecia, para poder desarrollar en Colombia un evento pues, con esta parte de olimpismo. En el marco del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, que ustedes saben, el próximo 6 de abril se celebra, y cuyo objetivo es reconocer el papel positivo que tiene el deporte y la actividad física en las comunidades y en general en las personas de todo el mundo,
Lanzaron para este año un lema como el deporte como instrumento para promover sociedades pacíficas e inclusivas. Eh, Pensando en eso, como les decía desde el año anterior, y con este nuevo mensaje, la Academia Olímpica Colombiana está organizando el primer Congreso Internacional Olimpismo para el Desarrollo y la Paz. Será donde mencionó Alberto Galvi, nuestro presidente, en el Paraninfo los días 3 y 4 de abril. Allí obviamente estarán presentes los invitados de Grecia, España, México, Colombia y serán invitados Argentina también como país amigo en América Latina desde el Comité Olímpico y las academias. Se ha estado trabajando para realizar por lo menos estos casi 2 días, digamos que es un día y medio largo, siguiendo algunas recomendaciones de algunos académicos, donde tendremos la posición sobre la institucionalidad del país, también la posición internacional, la relación entre olimpismo y paz y algunas experiencias que, pues ya que contamos con la académica Beatriz Mejía aquí, algunas experiencias desde la sociedad civil de cómo han implementado estos programas de deporte. Es un contexto general, Alberto. Sí, bueno, ¿por qué Es es importante ese importante ese escenario que escenario hemos que hemos escogido y escogido y gentilmente ha gentilmente ha sido sido cedido por cedido? la Academia Colombiana de la Lengua? ¿Por qué factores es importante realizar un certamen de esta categoría, un certamen que nos acerca mucho al conocimiento sobre la filosofía olímpica, en ese escenario tan específico y tan importante para las letras y para el conocimiento en Colombia, Rocío? Bueno, pues yo creo que aquí cabe recordar y la historia llama a los verdaderos historiadores del olimpismo, en este caso está aquí Luis Felipe, a hablar de allí se inició, digamos allí en el año 1992 se crea la Academia Olímpica Colombiana y se hace la primera reunión de la Academia Olímpica Colombiana en esta sede, que es una de las más ilustres, porque académicos de la lengua española en Colombia cuyo presidente fue el padre Manuel Briceño Jauregui, crearon esta parte y nos permitieron en el Paraninfo estar en el lanzamiento. Eh, Allí también ha estado el Instituto Caro y Cuervo, eh, tiene muchísima relación con todos la construcción de un diccionario de la lengua castellana que se hizo en el año 95. Cuenta con una biblioteca de estudios olímpicos del Comité Olímpico Colombiano, o sea, reposa allí en el comité muchos de estos apartes de nuestro primer presidente. Y obviamente este es el sitio de elección, o sea, está siendo auspiciado por la Academia Colombiana de la Lengua para que nosotros podamos reunirnos allí alrededor de Olimpismo para el Desarrollo y la Paz. Pero obviamente yo creo que Luis Felipe, que es una persona que conoce la historia de toda esta versión, sería una persona más docta para hablar del tema. Rocío, los destinatarios serán aproximadamente los que estarán presentes en el auditorio de la Academia Colombiana de la Lengua, los destinatarios que serán aproximadamente 250, que esa es la capacidad que tiene el escenario, el lugar. ¿Cuáles serán? ¿Quiénes serán? ¿Quiénes específicamente serán los invitados y los destinatarios de este Congreso Olimpismo para el Desarrollo y la Paz? Nosotros tenemos que pensar que desde las Naciones Unidas han utilizado el deporte como una herramienta para unir individuos y grupos. O sea, aquí no solamente estamos pensando en el campo de la educación. Y si algo hemos aprendido del olimpismo es que los grupos de las ciencias sociales, de la medicina, del deporte, de la salud, de la educación física, de la actividad física, son bienvenidos. Obviamente, los investigadores, estudiantes y directivos de los centros de estudios olímpicos que se han conformado en el país y de las cátedras olímpicas también van a ser invitados. Pero el periodismo deportivo también debe estar allí porque la idea es poder hacer un manifiesto desde Colombia para América Latina y para el mundo sobre la importancia de este tema en la paz, digámoslo así, y en el desarrollo que se puede trabajar en todas las naciones. Entonces, allí son bienvenidos, como lo acabas de decir, Alberto, 250 hasta 300 personas que estén interesadas en aprender del tema y en mirar cómo desde todo lo que se ha desarrollado en Olimpia y desde la Academia Olímpica Internacional y en los centros de estudios de Barcelona y los nuestros, cómo puede impactar a las poblaciones. Entonces,
estudiantes, entrenadores, profesores, licenciados en educación física, en filosofía, en arte, en medicina del deporte, ciencias sociales, son bienvenidos. Sí, esos 250 invitados directos a este evento, pues con seguridad garantizarán que toda la gran cantidad de ideas y de conceptos y de conocimientos que se van a entregar en ese congreso irradien, como ha pasado desde hace muchos años, porque se garantiza que persona que llega a la filosofía olímpica, que la conoce, que intercambia opiniones con algunas personas, que conoce mucha más gente interesada en la filosofía olímpica, definitivamente se queda, y no solamente se queda, sino que busca que otras personas se interesen, porque es tan importante el contenido de la filosofía olímpica como una forma de vida que cualquier persona se enamora, como nos pasó a nosotros alguna vez, Rocío. Pues va a ser muy importante porque es la gente que tiene un interés para trabajar en comunidades utilizando pues, lo que es el deporte y el olimpismo como un instrumento de transformación social, por ejemplo. Entonces, la gente que llegue allí, como lo acabas de mencionar, no solamente va a aprender, sino va a difundir. Y es lo que hemos llamado el sistema de multinivel. Yo siento que cuando todos ingresamos aquí por primera vez como académicos, uno un poco se choca y dice, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo puedo aportar desde mi área, desde mi ciencia? Y empieza a darse cuenta que esto es un mundo gigante, que es un mundo completo alrededor precisamente del tema que tiene que ver con toda la parte del olimpismo. Siempre hemos hablado de valores olímpicos, siempre hemos hablado de la cultura y de todo este tipo de cosas. Mira que desde ahora Grecia nos ha mandado y nos ha enviado varias cartillas y varias herramientas de educación olímpica. Entonces, quien llega aquí se enamora, se queda, crece y empieza a ubicar cómo desde su propia formación profesional, desde su trabajo diario de vida, desde su rutina con la población, puede incluir este tema tan amplio y tan grande como es el olímpico. Es difícil y cada día hay que aprender mucho más. Y quienes estamos aquí ya hace algunos años, cada día nos damos cuenta que tenemos que aprender más. Y para eso son los congresos. Los congresos son para recibir información de lo que está pasando en el mundo y empezar a aplicarlo en nuestro entorno, como lo decía al principio, pensando en aspectos que tengan que ver con la transformación social, porque definitivamente todas las campañas o iniciativas que se hagan, tanto a nivel individual, a nivel, digamos, grupal o a nivel universal, pues son la base del desarrollo de, de todos estos esfuerzos para el desarrollo del deporte y la paz. Entonces, yo creo que va a ser importante el Congreso para generar conciencia de la grandeza del deporte, pues como promotor de sociedades pacíficas e inclusivas, como lo ha promulgado las Naciones Unidas para el día 6 de abril de este año. Y por esa razón, El Comité Olímpico Internacional trabaja desde hace varios años con las Naciones Unidas de la mano, y alrededor del desarrollo, alrededor de la paz, son una cantidad de actividades diferentes para mucha gente, ajenas para otros al deporte. Porque el deporte, para algunas personas que se quedan simplemente en ser espectadores o verlo desde lejos, es simplemente músculo, es simplemente resultados, es decir, no va más allá de una actividad competitiva. Ya sabemos que no, que la filosofía olímpica es demasiado amplia, y como lo vislumbró el barón Pierre de Coubertin cuando creó aquella reforma educativa y después creó su filosofía una vez restauró los Juegos Olímpicos. En la filosofía olímpica preparaba al deportista, como en la antigua Grecia, para la vida en general, en todos los aspectos, a partir de la autoridad, de la sumisión a la ley, a partir de la disciplina, a partir de cantidad de valores que uno se encuentra en cada rincón de su transcurrir en la vida. Muchas gracias, Rocío. Ya volveremos más adelante a hablar de otros temas generales de la academia. Por el momento me gustaría saludar a Luis Felipe Contecha, nuestro ilustre profesor ibaguereño, quien ha sido uno de los más engomados con este tema de la filosofía olímpica, que esparce, irradia, comparte
con sus alumnos y eso es una tarea permanente que se renueva año tras año, semestre tras semestre, y ahí se está sembrando, realmente se está sembrando filosofía, se está sembrando educación. Felipe tiene a su cargo, entre otras actividades, y me gustaría que habláramos sobre esta, el manejo de las cátedras olímpicas, una materia, ya él nos va a explicar exactamente de qué se trata para quienes no conocen bien, la materia de cátedras olímpicas que están establecidas en más de 20 universidades colombianas bajo la coordinación de la Academia Olímpica Colombiana y bajo las orientaciones y la dirección de Luis Felipe Contecha. Profesor Contecha, bienvenido, cuéntenos detalles sobre las cátedras olímpicas. Alberto, buen día, es un placer saludarlos, como también es un placer comunicarnos con ustedes precisamente en este año 2024, que es un año olímpico. Y qué mejor que hablar de la cátedra olímpica. Usted hace unos momentos lo decía, no solamente es el deporte, también el deporte sin aficionados, pues ¿qué sería? Los aficionados sin el deporte, sin los escenarios también, ¿qué lo serían? De tal manera que es un conjunto de situaciones muy complejas que hacen precisamente que sea motivo de estudio, que sea objeto de estudio, tanto por profesores, como por administrativos, como por deportistas, como por directivos. Y por eso es que siguiendo entonces esos ejemplos de Pierre de Coubertin y siguiendo también los ejemplos y las directrices del Comité Olímpico Colombiano y de la Academia Olímpica Colombiana, es que hemos llevado esta misión, hemos llevado estos mensajes a las universidades y las instituciones de educación en el Tolima y en Colombia. Como usted lo decía, son aproximadamente 20, 21, 22 instituciones de educación, tanto de educación superior como de educación media, que están formando parte de este programa de la Cátedra Olímpica. ¿Y qué es, para ir específicamente a la pregunta que usted me hace, qué es la Cátedra Olímpica? Y entonces es la posibilidad, es la oportunidad que de las aulas, tanto de la universidad como de las instituciones de educación, de las instituciones de educación media, se pueda hablar, se puedan llevar temas del movimiento olímpico, como le decíamos antes, no solamente de la filosofía olímpica, sino también de los valores, del deporte, de la investigación sobre la actividad física, sobre el movimiento, sobre nutrición y todo aquello que tiene que ver precisamente con los temas que atañen a un deportista y todo lo que lo rodea para que precisamente la tarea de este personaje se pueda llevar a cabo. De tal forma que en Ibagué, por ejemplo, tenemos la Universidad del Tolima, que tiene su cátedra olímpica desde hace aproximadamente 30 años, y hemos venido vinculando también al INEL Manuel Murillo Toro, a Raíces del Futuro, y próximamente tendremos otra institución que estaría formando parte de este movimiento que hace que la juventud pueda llevar y pueda conocer y pueda discutir y pueda investigar sobre lo que son los temas olímpicos. En Bogotá también hay una institución de educación media hace unos años que precisamente motivados por el profesor García llevaron las temáticas allí a sus aulas y con sus profesores de educación física. De tal forma que en este año olímpico estamos motivando mucho a los profesores de educación física, a los profesores de deportes, a los rectores para que permitan, posibiliten que sus alumnos y sus profesores entren a formar parte a este dinamismo, a esta vida dinámica que es justamente el movimiento olímpico. Bueno, Felipe, usted nos mencionaba ahora que el año pasado, por iniciativa suya y también por iniciativa, desde luego, de algunos profesores de instituciones educativas, se realizaron creo que dos aperturas de cátedra olímpica. Recuerdo una porque en esa estuvimos presentes acá en Cajicá, aquí cerca de Bogotá, en la Universidad Manuela Beltrán, y la otra fue por cuenta suya allá en Ibagué. Cuéntenos cómo fue esa experiencia de la Fundación Raíces del Futuro, que acogió la Cátedra Olímpica y comenzó a trabajar ya con sus jóvenes estudiantes para enseñarles olimpismo y filosofía olímpica. Pues esta fue una experiencia bien importante, bien interesante, en tanto que dirigidas por el profesor Zambrano, Sebastián Zambrano, sus estudiantes hicieron una especie de feria, una especie de exposición relacionado con los países que han participado en Juegos Olímpicos y que a su vez, ¿qué era lo más representativo de estos países? ¿Qué medallas habían ganado? Y ustedes se imaginan que para organizar este tipo de evento, pues los estudiantes tendrían que entrar a mirar
tendrían que conocer, tendrían que haber investigado, tendrían que haber ido a la biblioteca, tendrían que con su profesor haber recibido clases y armaron toda una feria que duró aproximadamente hora y media, también dirigidos por su rector, una persona muy interesada en ese tipo de actividades, tanto físicas como deportivas, y lograron entonces que sus estudiantes estuviesen inmersos por hora y media en lo que es el movimiento olímpico. Pero lo importante de esta cátedra en este tipo de instituciones es que es una institución en donde sus estudiantes son de estrato 0 y 1. Y están ubicados en zonas bien interesantes, bien complejas, tanto en lo económico, en lo social, y es llevar precisamente, como usted lo decía y lo repito e insisto, que no solamente es el deporte, es cómo hacemos para que estos estudiantes en estas zonas bien complejas de nuestro país y específicamente de la ciudad de Ibagué pudiesen llegar a conocer lo que es el movimiento olímpico y qué es lo que a ellos les llamaba la importancia. Y justamente escogen y seleccionan el tema de los países. ¿Qué países han participado? ¿Qué países han organizado Juegos Olímpicos? ¿Cuáles han sido digamos, de alguna manera, las experiencias de cada uno de esos países? Y como les decía, fue tan importante esta temática que justamente al encuentro de centros universitarios de estudios olímpicos que se van a realizar en Europa este junio, anterior a los Juegos Olímpicos, estaremos presentes allí con exposición precisamente contando esta experiencia en la Universidad de Besançon en Francia, y estaremos con el profesor Zambrano haciendo esta exposición. Ya nos aceptaron la ponencia y vamos a trabajar con ellos y a contarles cómo en estas zonas marginadas, entre comillas, también podemos llevar esa temática a sus estudiantes y cómo la juventud se interesa por este tipo de actividades. Oiga, Felipe, En este momento, ¿dónde se encuentra? Que lo vemos caminar y caminar, cómo ha sido su tónica en la vida, caminar y caminar siempre hacia metas y ambiciosos propósitos. ¿Dónde está? Precisamente ahorita me encuentro observando, mirando, conociendo acerca de un torneo abierto de golf en el campestre de Ibagué, con la participación aproximadamente de 42 profesionales de este deporte. Y aquí estoy entonces haciendo también hoy en día una actividad que es propia de mi profesión. Bueno, es justo tomar aire fresco Bien, también. muy bien, Muy bien, Felipe. Felipe. Una última pregunta. Si algún profesor de alguna universidad, si algún decano, si algún estudiante, cualquier persona que forma parte de esa familia maravillosa de la academia, quiere implementar la cátedra olímpica en su institución educativa, ¿qué debe hacer? ¿Cuáles son los requisitos y qué materias o qué temas son los que se manejan en esas cátedras olímpicas, Felipe? Exactamente, presidente, eso que usted acaba de decir es un llamado que hacemos a todos los profesores de educación física, a todos los profesores en general, porque por ejemplo aquí en la Universidad del Tolima nosotros llevamos la cátedra olímpica a los que estudian biología, a los que estudian matemáticas, los de idiomas. O sea, no solamente la cátedra olímpica está en las universidades que ofrecen la carrera de educación física. No. Y lo decíamos anteriormente, esto es una filosofía de vida y todo el mundo debe conocer y todo el mundo debe estar, y justamente en este año olímpico, pendiente de esas noticias, qué significa, un poco de su historia. Y entonces, aquella institución de educación superior o educación media que esté interesada en implementar la cátedra olímpica, sencillamente nos envía un oficio a la Academia Olímpica a través de cada uno de los académicos que formamos parte de ella y manifiesta el interés de la institución de pertenecer de implementar la cátedra olímpica. Inmediatamente nosotros le respondemos un oficio felicitándolo por ese interés y a la vez dándole las indicaciones de cómo se implementa la cátedra olímpica, que es un proceso supremamente sencillo. ¿Y en qué consiste? Pues que o crea una cátedra que se llame de esta manera, de esta forma, o le coloca su nombre, porque hay que ser también muy claros en que respetamos la autonomía de las instituciones. De tal manera que, de acuerdo con el número de horas, los temas, nosotros les proponemos una especie de temas, le ofrecemos una bibliografía y toda la asesoría que ellos crean convenientes, pero es la misma institución la que dice son 60 horas, son 80 horas, es una vez a la semana, 2 veces a la semana, o la implementamos dentro de la materia, la cátedra de educación física.
Y por eso es que estamos desde ya muy pendientes con todas las instituciones que así lo deseen hacer, implementar esta cátedra para asesorarlos y llevarles entonces a buen término su interés. Bueno, muchas gracias, Luis Felipe Contecha, coordinador de las Cátedras Olímpicas, una de las actividades más importantes que maneja la Academia Olímpica Colombiana desde su nacimiento, hace 34 años en la ciudad de Bogotá. Gracias a Felipe, y ahí está, reiteramos la invitación a las universidades colombianas, ojalá todas tuvieran su cátedra olímpica, porque quien la recibe, quien la conoce, quien la empieza a manejar, se da cuenta de lo importante que es educar a los estudiantes en medio o bajo los principios y valores olímpicos. Gracias, Felipe. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos en esta segunda parte de Olimpismo en Acción del Comité de la Academia Olímpica Colombiana y del Comité Olímpico Nacional, con los demás temas que hemos venido manejando y que realizaremos en este año 2024. Ya regresamos. Colombia, potencia de la vida. El deporte, más que un juego, es una forma de vida que conecta emociones con ilusiones y metas por conquistar. Nuestros atletas, cuando sienten que ya no pueden más, se aferran a su anhelo de superación y perseverancia. Sacan fuerzas de donde no hay para demostrarle al mundo que pueden todo. Y así logran conectar a 50 millones de corazones con un mismo sueño. Claro, orgulloso patrocinador del Comité Olímpico Colombiano. Bienvenidos a Recamier, una empresa que ve más allá de la belleza. Una belleza que no es indiferente a los ojos y llega al alma a través de los sentidos. El color, la textura, la fragancia y el performance de nuestros productos avivan el glamour, logran revivir recuerdos y nos hacen soñar. Desde que se creó Recamier, el 15 de octubre de 1947, como un salón de belleza, nos prometimos ofrecer el mejor servicio de peluquería de Cali, y a partir de 1954 entregamos a nuestros consumidores productos de altísima calidad. Le dimos vida a 11 marcas a lo largo de esta historia y cerca de 600 referencias que nos llenan de orgullo. Recamier, 75 años creando con amor un universo de belleza y emociones. Uniendo fuerzas en la pasión por el deporte, donde juntos, el Comité Olímpico Colombiano y Recamier S.A. nos comprometemos a impulsar el espíritu deportivo, con el mejor cuidado y la protección que se merecen nuestros deportistas y sus logros. Recamier, patrocinador oficial del Comité Olímpico Colombiano. Regresamos a los estudios del Canal Olímpico del Comité Olímpico Colombiano, aquí en las instalaciones del COC, en la unidad deportiva El Salitre de la ciudad de Bogotá, con nuestro programa Olimpismo en Acción, programa institucional de la Academia Olímpica Colombiana, hoy hablando generalidades sobre las actividades que realizaremos desde esta institución que pertenece al Comité Olímpico Colombiano. Bueno, ahora en esta segunda parte vamos a hablar con una persona que está muy vinculada a las actividades de desarrollo y paz, no en Colombia únicamente, sino en el mundo, en muchos países del mundo, y que es considerada una autoridad en materia de desarrollo y paz a partir de los principios y valores olímpicos. Les estoy hablando de Beatriz Mejía Restrepo, quien también pertenece como académica de número a nuestra Academia Olímpica Colombiana. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo le ha ido? Alberto, y a todos los que nos ven. Bueno, Beatriz, deporte para el desarrollo y la paz. Qué tema tan amplio, qué tema tan importante. Desde el punto de vista, es decir, partamos de un análisis muy concreto de por qué el deporte puede ayudar y de qué manera lo está haciendo en las actividades de desarrollo y paz en el mundo.
tarea que se viene realizando desde la Academia Olímpica Internacional en unión con la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo es este punto de arranque para considerar al deporte como un factor de desarrollo y de paz en el mundo, Beatriz? Si nos devolvemos pues a la concepción misma del deporte, seguramente nos iremos muy hacia atrás, pero hablemos del movimiento internacional que es Deporte para el Desarrollo y la Paz, que tiene, digamos que, su consolidación en este siglo, en el siglo XXI, con acciones que obviamente se venían dando desde los años 90 en esta transición de la posguerra fría, y pues digamos que a partir de unas búsquedas de consolidación de la paz y de desarrollo en diferentes países, especialmente en los países de lo que hoy llamamos el sur global, en experiencias en América Latina, en África subsahariana y en otros lugares como Asia Pacífico, que se estaba un poco en búsqueda de estas formas de desarrollo donde miles de comunidades, digamos, se habían un poco visibilizado, sobre todo los conflictos, y ahí empieza un término que es el de deporte para la paz, que luego se va amplificando hacia el desarrollo y la paz para darle un contexto más amplio, más allá del silenciamiento de los fusiles o el fin de la guerra, pues como la paz contemplaba otros asuntos estructurales de las violencias, no solamente directas o físicas, sino también simbólicas pues, culturales y estructurales. Entonces, allí se empiezan a identificar diferentes experiencias. Colombia ha sido un país pionero desde los años 90, que usó principalmente el fútbol, o por lo menos que se identificó entre los investigadores que empezaron a conocer bien este fenómeno. Y pues simultáneamente en muchos lugares en estos países que le cuento, Alberto, habían experiencias donde se usaba el deporte no solamente para fortalecer al individuo, hombre o mujer que lo estuviera practicando, especialmente jóvenes, pues niños, niñas también, sino el entorno alrededor, como comunidades, como entornos protectores, vinculando, digamos, a diferentes actores, líderes comunitarios, el entrenador o la entrenadora vista como una figura, un modelo de identificación de muchos chicos y jóvenes para estos nuevos retos que enfrentaban las sociedades en nuestros países. Entonces, digamos que Alberto viene desde esto, data, digamos, el movimiento internacional, principalmente desde las organizaciones de la sociedad civil, fueron las pioneras en el uso del deporte, pero allí se fueron sumando a este movimiento diferentes organizaciones deportivas, obviamente federaciones, Comité Olímpico Internacional y pues en las Naciones Unidas también que ya digamos que más adelante expide la resolución que declara el 6 de abril como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, pero pues no solamente declarar este día, sino afirmar y confirmar que efectivamente el deporte sirve para la transformación social en nuestros países, en todos los países, digamos, desarrollados o no desarrollados, si es que esa categoría, pues, digamos, se puede enunciar así. ¿De qué manera, de una forma ilustrativa seguramente, se puede hablar de deporte para el desarrollo? ¿De qué manera el deporte ayuda al desarrollo de los pueblos? En términos generales, ¿no? Dos formas como las podemos ver. Una, como le decía Alberto al inicio, y es las implicaciones en términos del desarrollo de las habilidades sociales que adquieren aquellos quienes le practican, ¿no? Entonces, digamos que está muy claro que hay unas habilidades que per se el deporte ya, digamos, empieza a trabajar y trabaja de una manera muy contundente, que hay una diferencia entre la población que practica, sobre todo, por ejemplo, deportes de conjunto en términos de la convivencia, del trabajo en el equipo, de disciplina y estas cosas que ya conocemos, pero además también el deporte orientado también con unas metodologías específicas de deporte para el desarrollo logran desarrollar otras, digamos, fortalecer muchísimo más otras habilidades que están, digamos, comprobadas que necesitamos para formar personas que hagan parte de sociedades que construyen paz, como es el pensamiento crítico, un pensamiento sistémico, el pensamiento creativo, diferentes, digamos, tipos de pensamiento, el tema de la empatía, el sentido de colectivo, el sentido de la alteridad, del saber que hay otro, además de mí, y otras, digamos, habilidades, pero también es muy importante, y eso digamos que está menos estudiado, aunque ya se está estudiando, pues es el tema de las habilidades colectivas, cómo
se pueden desarrollar capacidades en los colectivos, en las comunidades y en los grupos que circundan la experiencia, no necesariamente solo practicándola, sino también haciendo parte del núcleo familiar o del núcleo comunitario o tomando decisiones alrededor de un torneo o el mejoramiento de un escenario deportivo en una comunidad específica o la gestión para desarrollar diferente evento deportivo, pues y a nivel ya societal, ¿no? Todo lo que hemos llamado el legado, digamos que al inicio estaba muy reducido al tema de infraestructura, pero como el legado olímpico, por ejemplo, y de mega eventos o de eventos más pequeños, también tienen una implicación en términos de transformación económica, en transformación ambiental, en el cuidado, protección ambiental. Entonces, digamos que en términos generales, está claro que el deporte se está usando, cada uno, digamos, en su forma, para lograr los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, pues que son 16 más el 17 que es de las alianzas. Bueno, Beatriz, y eso queda claro, el tema del desarrollo, lo vemos inclusive de manera visual y muy cercana y muy inmediata cuando se realizan algunos juegos, algún certamen importante, como si en la medida en que ese certamen es importante de categoría internacional, pues hay unas obras de desarrollo que son continuas y que dejan a la ciudad en un punto de modernidad definitivamente importante. Lo recordamos por los Juegos Panamericanos realizados en Cali en el año 71, que cambiaron por completo a la ciudad y además le dieron un nuevo impulso a la conciencia colectiva alrededor de la importancia del deporte. En cuanto a la paz, para los griegos la paz realmente no la... Eran ciudades-estado que vivían en guerra, los griegos que inspiraron toda esta filosofía olímpica en el barón Pierre de Coubertin. En la antigüedad que cuando no existía el país o Grecia como país, eran una serie de ciudades-estado afines en muchas cosas, como dialectos, como mitología, como tradiciones, como historia, que vivían en guerra. El deporte, los Juegos Olímpicos no acababan, o sea, no prevenían tanto las guerras como sí las suspendían. Ese fue el primer mensaje que se envió en la época de los griegos antiguos. En el caso actual, estamos en un mundo convulsionado, ¿de qué manera el deporte y los Juegos Olímpicos particularmente podrían ayudar a que el clima, la tensión que hay en todo el mundo, los conflictos que hay en este momento, puedan por lo menos analizarse si se suspenden o no, o puedan recibir algún beneficio de parte de la filosofía olímpica, Beatriz? Muchas veces en la academia hay que, digamos que también reconocer los límites que tiene el deporte, ¿no? Eh, no podemos idealizar un poco el deporte para todo porque, pues, primero que todo, la guerra es de pocos, las violencias son de muchos. Entonces, ahí digamos que claramente el deporte seguramente no podrá hacer mucho por bajar el clima de tensión, porque pues al final quienes deciden deliberadamente pues, comenzar y continuar una guerra, pues es muy probable que solamente tengan eso en mente y no estén mirando, o es claro que no hay una mirada integral, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que sí hay un camino mucho más optimista en términos de cómo vamos disminuyendo las violencias, que al final es algo mucho más de largo plazo y mucho más estructural que puede ayudar, sí, a prevenir en un futuro, futuras guerras. Entonces, en la medida que se formen nuevos seres humanos, digamos, son nuevos seres humanos con una mentalidad mucho más integral, holística, frente al efecto que tiene cada acción que yo tengo sobre mi entorno y sobre mí mismo, pues obviamente esto va a tener un efecto de largo plazo. Seguramente el deporte no va ahora a interrumpir ninguna guerra, pero sí seguramente va a contribuir con el desarrollo de seres humanos que no quieran participar de ella en un futuro. Beatriz, como Acompaña todavía Luis Felipe Contecha. Ahora le voy a dar la palabra porque sé que él tiene o está cumpliendo un papel importantísimo en ese tema de la prevención de la violencia y de la guerra. Para terminar, Beatriz, este año hay un foro que está organizando precisamente la Academia Olímpica Colombiana bajo su coordinación. Cuéntenos algo. Bueno, el año pasado se hicieron 2 foros. Resúmanos rápidamente estos 2 foros del año pasado y cuál será el foro que se realizará en el segundo semestre del 2024. Estamos por definirlo, pero seguramente, o sea, claramente va a tener la temática de los Juegos Olímpicos. Así que ya en su debido momento seguramente informaremos
Ahora estamos todos volcados y concentrados en el Congreso Internacional de Olimpismo, Deporte y Paz, que digamos que este es el gran evento de este semestre y con mucha ilusión que nos hace pues los invitados internacionales que tenemos de Grecia, de España, México, Argentina y obviamente y sobre todo los invitados que tenemos desde los territorios, diferentes territorios en Colombia que vienen a mostrarnos las experiencias de cómo realmente, del cómo, ¿no? Ya no del qué, sino del cómo es que el deporte contribuye a la construcción de paz y desarrollo. Claro, los Juegos Olímpicos definitivamente son el certamen deportivo más importante cada 4 años en el en mundo el mundo entero. Muchas entero. Muchas gracias, gracias, Beatriz. Beatriz. Éxitos en Éxitos. esa programación del foro para el segundo semestre. Veremos qué pasa en los Juegos Olímpicos de París. Felipe, decía ahora que usted es la persona ideal para que nos complemente lo dicho por Beatriz alrededor de la prevención de la guerra. Sabemos que es un tema muy complicado, sabemos que el deporte y la filosofía olímpica pues pueden ayudar a evitar ciertas cosas, pero desde las aulas universitarias, desde las instituciones de educación superior en las cuales usted ha venido trabajando desde hace muchos años, ¿de qué manera un profesor como usted puede empezar como a formar a sus estudiantes alrededor del concepto de paz? No, Alberto, no le copié al comienzo de la pregunta, pero voy a tratar de redondar en lo siguiente. Y para aportar un poco a lo que decía ahorita mi antecesora y colega académica Beatriz, eh, es bueno mirar una situación en cuanto al concepto de paz y Juegos Olímpicos. Y usted lo decía, los que recuerden que lo que hace Pierre de Coubertin con los Olímpicos es que los convierte en un evento internacional, porque los Juegos Olímpicos antiguos era únicamente para griegos. ¿Y quiénes eran los ganadores? Los espartanos. ¿O quiénes eran ellos? Guerreros. Entonces, para poder que hubiese Juegos Olímpicos, pues habían que cesar las guerras. Había una razón clara, profunda, pero a la vez compleja. ¿Ven? Pero hoy en día el concepto ya es también mucho más complejo, porque no es específicamente sobre quienes participan como deportistas, sino como países. Entonces es bueno hacer esa precisión en cuanto a esa concepción de paz en los Juegos Olímpicos antiguos. ¿Quiénes participaban? Deportistas, guerreros. Y para poder que hubiese juegos, pues había que cesar entonces esas guerras, que además era entre ellos mismos, porque la misma Beatriz no lo decía, eran los griegos, eran países Estado, ¿no? Además. Y hoy en día, entonces, a partir de 1896, la gran oportunidad que observa, que otea en ese momento el barón Pierre de Coubertin, es que a los Juegos podían asistir todas las naciones y todos quienes en ese momento tuviesen la posibilidad de hacerlo. Y eso es lo que va a ser entonces una competencia internacional, que es la gran diferencia entre Juegos Olímpicos antiguos y los Juegos Olímpicos modernos. Pues bien, y entonces, ¿cómo llevamos esto a las aulas? ¿Cómo llevamos esto a los jóvenes? ¿Cómo llevamos como profesores? ¿Qué hacemos entonces nosotros para irradiar a nuestros estudiantes, a nuestros colegas de toda esta temática tan importante? Pues a través de qué? De la historia y precisamente para reconocer la importancia de esos Juegos Olímpicos. Y esto que no hemos hablado, los Juegos Olímpicos que van mucho más allá de la antigüedad, en la prehistoria, y cómo surgen los Juegos, y cuál fue el origen de los Juegos, que específicamente en las aulas justamente nosotros dialogamos acerca de eso. ¿Cuál fue el origen de los Juegos Olímpicos? Y aún los historiadores no se han puesto de acuerdo para decir esta es la versión única de los Juegos Olímpicos. Recuérdese que son entonces, el origen puede ser guerrero, el origen puede ser de los dioses o el origen también puede ser precisamente de la religión. De tal forma que esas tres versiones de los Juegos Olímpicos son de la creación de los Juegos Olímpicos antiguos, de la forma como surgen, es de lo que discutimos desde la historia en las aulas, pero también lo hacemos desde hoy en día, desde la tecnología. Recuerden que hasta los Juegos Olímpicos de 1960, los Juegos Olímpicos se veían en directo para el país sede, pero va a haber algo importante en la tecnología, va a haber algo importante en la ciencia que va a hacer que los Juegos se pudiesen ver en directo en cualquier lugar del mundo. ¿Y qué va a ser el satélite?
A partir de los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, ya todo el mundo pudo ver en directo los Juegos Olímpicos. Y esto también va a tener unas connotaciones en el deporte, en los Juegos Olímpicos, en las ciudades sedes, porque antes las ciudades tenían un problema que tenían ellos mismos que sufragar todos los gastos, pero cuando ya la televisión entra a formar parte, entra a jugar también de alguna manera en los Juegos Olímpicos, va a hacer que la connotación, la forma de ver los Juegos sea totalmente diferente. Se van a cambiar las reglas, se van a cambiar los uniformes, específicamente el caso del tenis, cuando la pelota era blanca, que es lo que hace que se cambie el color, la televisión. Los horarios, y usted como periodista muy bien lo sabe, que ha estado muchos años vinculado con el deporte en el Comité Olímpico Colombiano. Y entonces, desde la tecnología, también en las aulas tocamos este tipo de temáticas. De hecho, eso hace que también la economía, de cómo precisamente, y tomemos como ejemplo ahora la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos, cómo hemos escuchado cuánto dejó de entrarle a las arcas de uno determinado departamento porque no se realizaron los Juegos, o cuánto le va a entrar a otro país porque sí los va a realizar. También entonces hoy en día, estos ciclos olímpicos, no solamente los Juegos Olímpicos, sino aquellos que también forman parte del ciclo olímpico, traen para las ciudades, para los países turistas, para la cuestión de los vuelos, la alimentación, el transporte, la vestimenta, es mucho en economía. Entonces ahí son tres temas grandes, gruesos, que tocamos desde los Juegos. Y de hecho también entonces vamos a utilizar el concepto de tiempo libre. ¿Qué hacemos con los niños cuando salen de la escuela? ¿Qué hacemos con los jóvenes el fin de semana? ¿Cómo hacemos para que no se vayan a la droga, para que no se vayan a la violencia, para que no se vayan a otras manifestaciones que en nada ayudan a su formación? Y precisamente este es uno de los temas que tocamos en las Raíces del Futuro. A los niños ofrecerles posibilidades de invertir su tiempo libre en actividades físicas, en actividades deportivas y en actividades recreativas. Y entonces, para responder su pregunta, ahí tienen más o menos 5 temas gruesos que tocamos en las aulas de clase en nuestras instituciones. Felipe, muy bien. Bueno, es decir, nos queda muy corto el tiempo para tratar temas de esta trascendencia. Por eso hoy pudimos evacuar en cuanto a las actividades de la Academia Olímpica Colombiana en el año 2023, el tema del primer Congreso Olimpismo, Desarrollo y Paz, al cual se refirió nuestra secretaria Rocío Gámez. Hablamos también de el programa, los foros y la filosofía que hay alrededor del deporte como factor de desarrollo y paz con Beatriz Mejía. También hablamos de las cátedras olímpicas con nuestro compañero y amigo Felipe Contecha de la ciudad de Ibagué, pero nos quedan pendientes de todas maneras temas como las tertulias olímpicas que estamos programando, porque desde hace muchísimos años la Academia Olímpica Colombiana realiza tertulias olímpicas alrededor de temas importantes de la filosofía, del movimiento olímpico, y al cual asisten estudiantes de diferentes instituciones de educación superior que participan y que se van empapando de estos valores y principios olímpicos. También nos queda pendiente volver sobre un tema muy importante para la academia, como es olimpismo para todos en sus 3 etapas, olimpismo para niños, para jóvenes y para la familia. Y finalmente nos quedarían pendientes los temas relacionados con el encuentro de jóvenes embajadores olímpicos, que es un tema muy importante porque es que la siembra se hace en las edades adecuadas. Así como Felipe está sembrando en los estudiantes, en sus estudiantes, la inquietud por la filosofía olímpica, por los valores olímpicos, la tradición, la historia, pues también hemos tratado de sembrar y lo hemos logrado en los niños y en los jóvenes, para que luego se vea en familia, cuando se disfrute el olimpismo en familia, para que se vean cómo estos valores y principios hacen la vida mucho mejor, mucho más agradable, en pleno desarrollo y, lo más importante, en paz. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Rocío, nuestra secretaria. No sé si tenga algo para que concluya, Rocío, este programa alrededor de qué es lo que nos espera, cuáles son los compromisos grandes de este año y particularmente aquel gran compromiso con el cual abriremos las actividades del año. ¿Cuál es su mensaje en este momento, Rocío? Básicamente nosotros somos una academia y como tal, creo que la fortaleza y el apoyo que necesitamos para este año es continuar.
muy importante, y creo que Luis Felipe, que es una de las personas que ha leído de cerca las publicaciones recientes de Grecia, es que para el año 2024, en este periodo, la idea es crear una capacitación de autoformación virtual sobre todos los temas de olimpismo para que el público en general se eduque sobre eso, porque realmente es nuestra labor de ser académicos y un poco pues, trascender en este aspecto. Nuestro punto número 1 lo mencionó Beatriz, el Congreso Internacional. Los invitamos para que estén pendientes, para que se inscriban. Vamos a tener la página web donde allí se van a poder vincular, registrar. Posteriormente van a tener su acreditación y su certificado de forma virtual también para aquellas personas que lo necesiten. En fin, son muchas cosas. Tenemos mucho trabajo. Apenas van 2 meses del año y ya no hemos parado de trabajar. Las cátedras olímpicas, incrementarlas, como dijo Luis Felipe, y los centros de estudios olímpicos en este momento, digamos que están en trabajos de revisión para ver cuáles serían las bases de investigación que requiere el país en el tema de olimpismo para ellos poder desarrollar. Creo que la invitación es que estén pendientes de nuestros canales, de que nos vean todos los jueves en el programa Olímpico por Acción, que estén pendientes de las entrevistas que hace nuestro académico David Cañón también a través del canal olímpico. Todo esto tiene que ver mucho con deporte, con actividad física, con desarrollo y con paz. Gracias, Rocío. Beatriz, ¿cuál es su mensaje después de esta conversación tan agradable que hemos tenido en Olimpismo en Acción? Pues que no se pueden perder el Congreso. Esa es la primera invitación, no se lo pueden perder. Y que sigan todas las actividades de la Academia Olímpica, que creo que está haciendo un gran esfuerzo para que cada vez el olimpismo sea una filosofía que se masifique en el país. Así que ese es como el último mensaje de todas las generaciones en todos los territorios. Pues afortunadamente, los que puedan acceder al internet ya tienen una forma muy, muy fácil de acercarse, de conocer y bueno, acá estamos siempre. Muchas gracias, Beatriz. Felipe, ¿cuál es su mensaje de cierre? Bueno, igualmente unirme a las compañeras, invitar a todos los profesores, estudiantes, a que no se pierdan estos congresos y estas convocatorias de la Academia Olímpica Colombiana y el Comité Olímpico Colombiano. Muy bien, muchas gracias, Felipe. Nuestro saludo desde acá, nuestra vicepresidenta Clemencia Anaya Maya no pudo acompañarnos por compromisos anteriores y además porque está dedicada de tiempo completo a la organización de este nuestro congreso del próximo mes de abril. A todos los compañeros de la Academia Olímpica Colombiana también muchas gracias por seguirnos, a los seguidores del canal olímpico, al área de comunicaciones del Comité Olímpico Colombiano, al Comité Olímpico en general, a todos ustedes muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes con las informaciones de las actividades que estamos realizando en la Academia Olímpica Colombiana. Nos veremos dentro de 8 días a las 11 de la mañana en un espacio más de Olimpismo en Acción, aquí desde las instalaciones del Comité Olímpico Colombiano, este espacio institucional Olimpismo en Acción. Felicidades a todos.